Hola compañeros, espero que se encuentren todos muy bien y hoy resolveremos el ejercicio 2 de trabajo y energía. Entonces, tenemos este problema donde nos dice que hay una partícula que se desliza desde el punto A, que se encuentra en nuestro eje como lo establecimos. En este caso fue eje X aquí y eje Y aquí. Entonces se encuentra en el punto Y igual a 15, X igual a 0. Tenemos los datos de que pesa 2 libras la partícula y se desliza sobre el plano que es completamente liso, por lo que deducimos que la fricción es despreciable. Y el problema nos dice también que va desde un inicio a una velocidad de 5 pies sobre segundo. Lo que nos pide calcular es la velocidad antes de que la partícula deje B, la distancia que recorrerá la partícula al momento en que llegue al punto C, al punto final, y con qué velocidad llegará a este punto. Entonces nos da los datos de que también el triángulo, por así decirlo, que se forma en la casa, está en relaciones con 3, 5 y 4, por lo que en vez de tener un ángulo tenemos relaciones entre las distancias, y a partir de esto y los datos que tenemos vamos a basarnos para resolver nuestro problema, el cual nos dice también que, bueno, nosotros sabemos que como es trabajo y energía, hay que relacionar nuestra ecuación, que ya sabemos cuál ocupar, para poder resolver este problema. Aquí la planteé nada más, ya que aún no la vamos a ocupar, porque lo primero que hay que hacer es obtener los datos que faltan. Y a partir de lo que tenemos, obtenemos que la masa, que es el peso sobre la gravedad, es 0.062, ya que el peso es 2 libras y estamos trabajando en el sistema inglés. Luego, el seno de teta sería el cateto opuesto sobre la hipotenusa, por lo que es 3 sobre 5, y al tener esta relación sabemos que también sería 15 sobre L, que es la distancia que recorrerá nuestra partícula. Entonces, hacemos la relación y una regla de 3 para obtener el valor de L, el cual es 25. Y lo mismo para obtener D', que es del punto 00 al punto en donde está el punto B. Y D' sería igual a 20, por las relaciones que ya hemos establecido. Y a continuación lo que haremos es establecer un diagrama, que sabemos que es el diagrama de cuerpo libre, y no haremos diagrama cinético, ya que como no hay aceleración que nos den, no tenemos por qué hacer diagrama cinético. Entonces, planteamos el DCL y nuestras fórmulas de ecuación después. Aquí sabemos de que están trabajando fuerzas como la normal, que siempre tenemos, que ejerce nuestro plano inclinado sobre nuestra partícula. El peso, que igual siempre es algo que hay que tomar en cuenta, que se ejerce en esta dirección, y como tenemos un ángulo, este ángulo se aplica de esta manera en el peso, para obtener las componentes del peso en el eje Y y en el eje X. Y también sabemos de que hay una fuerza de fricción que es despreciable, porque el plano es completamente liso. Por lo tanto, solo tenemos estas dos fuerzas, y ahora ocupamos la fórmula que ya habíamos establecido antes, y ponemos que masa por la velocidad en A al cuadrado, el punto A, que es la energía, sobre 2, más el peso por la relación sobre el eje X, que pues sería en este caso, como está inclinado, y sabemos que tenemos que tomar en cuenta esto, ya que la normal no la vamos a incluir en este caso, porque estos ejercicios no incluyen las fuerzas sobre el eje Y, porque solo ocupamos donde se está desplazando, ya que aquí incluimos un desplazamiento. Y la fricción despreciable igualamos a la velocidad al cuadrado en el punto B por la masa sobre 2, que es nuestro segundo punto al que queremos llegar. Y de aquí podemos hacer un despeje sencillo, donde obtenemos, sustituyendo los datos de masa, de velocidad y de peso, todo esto, haciendo las operaciones fáciles, obtenemos que la velocidad en el punto B va a ser de 31.507 pies sobre segundo. Y ahora
pasamos a la segunda parte del problema, donde nos pide hallar velocidad en el punto C y la distancia, que es esta. Entonces, para poder obtener esto, hacemos algo que ya sabemos que podemos hacer, que es usar las ecuaciones de movimiento. Entonces, planteamos primero, ¿no? Sabemos que xc es igual a xb, que es la posición inicial, más velocidad de v en el eje x por el tiempo. Y la ecuación en y sería y en c sería igual a y en b más la velocidad de v en y por el tiempo menos la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. Entonces, a partir de esto, logramos sacar algo que nos va a ser muy útil después, que es el tiempo. Entonces metemos los datos que pues sabemos que ocupamos primero esta ecuación de y. Sabemos que la y en c va a ser menos 30, ya que está 30 pies bajo nuestro eje, por eso es menos. Xb es 0, ya que está a una altura 0. Y aquí después le vamos a sumar la velocidad en el punto B por la relación sobre el eje Y por el tiempo menos la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. Y aquí se me olvidó mencionar que hay que poner que menos porque la componente de la velocidad en Y va hacia abajo, entonces es negativa. Y después despejamos lo que es, bueno, acomodamos primero por orden de importancia, que es primero luego t solita, y pasamos el 30 del otro lado. Tenemos una ecuación que ya conocemos mucho, que pues podemos aplicar la fórmula general para obtener t. Entonces, al meter los datos y meter los valores, sacamos que t es igual a 0.89 segundos. Entonces, a partir de esto, podemos obtener en la ecuación también en x otro dato que nos va a ser muy útil, que será la distancia. Entonces sabemos que xc va a ser igual a xb más la velocidad sobre el eje x, por eso ocupamos esta relación, ya que la hemos establecido aquí arriba, por el tiempo que obtuvimos aquí abajo. Entonces metemos todo esto, sabemos que xb es 20 porque xb es esto de prima que obtuvimos al principio, más lo que sacamos de multiplicar esto, y pues esto nos da un resultado de que es 42.63 pies, pero esto es xc, que sería la distancia desde el punto inicial hasta el punto x en c, por lo que aún no hemos obtenido d, que pues d sabemos que sería esto. Si le restamos simplemente lo que es d', pues sabemos que d es 22.63 pies. Y después de esto, para obtener la velocidad en c, lo que hay que hacer es una ecuación para la velocidad de c en x y para la velocidad de c sobre el eje y. Entonces metemos de que bc sobre el eje x, sabemos de que es simplemente meterlo con coseno, porque es la componente de velocidad en x, y obtendríamos que es 25.205, y para la velocidad en y, como ya hay una aceleración, meteríamos que la velocidad de c en y es la velocidad de v en y más la aceleración, que son 32.2 por por el tiempo. Entonces, de aquí ya sabemos que pues sabíamos nuestra velocidad en v en el eje y con la relación, y esto es lo que nos sale de multiplicar esto, por lo cual igualamos que la velocidad de c en y es 47.81. Entonces, sabemos cómo sacar nuestro vector velocidad a partir de sus componentes en el eje x y en el eje y, por lo que al elevarlos al cuadrado ambos y sumarlos y después obtener la raíz cuadrada, sacaríamos la velocidad en c, que es 54.05 pies sobre segundo. Y así ya resolvimos todo nuestro problema.